La fecha era 1520, en donde narra la historia de la iglesia más crítica, podríamos decir. Un periodo de tiempo en donde la iglesia estaba en oscuridad y esto era debido a causa de que la palabra de Dios no estaba al acceso de toda la iglesia, sino de un grupo de personas élites. Eso entonces impedía, hermanos, que la iglesia se sometiera a la palabra de Dios, sino que la iglesia entonces estaba sometido bajo la autoridad de un hombre cuyo título que ostentaba era de papa. En ese periodo de tiempo se registró una de las conversaciones muy interesantes, en donde uno de los opositores de Martín Lutero le dijo a él: pero Martín, es una locura descabellada. Si la iglesia sale de la autoridad de papa, ¿te imaginas las consecuencias graves que esto pueda causar? Y Martín Lutero le dijo: no es mi idea de que la iglesia no esté bajo ninguna autoridad, sino que la iglesia tiene que salir bajo la autoridad del papa para ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es, hermano, lo que tenemos que hacer como iglesia. Especialmente en un tiempo que estamos viviendo, hermano, donde la autoridad es rechazada. La autoridad que embisten las autoridades muchas veces son rechazadas. Llámense policía, llámense militares, llámense políticos, alcaldes. Hoy en día la sociedad rechaza cualquier tipo de autoridad, hermanos, dentro de la sociedad, y ese tipo de rechazo, hermanos, obviamente nació aproximadamente en el 1950 para acá, y ese rechazo sobre la autoridad ha ido incrementando más y más y más hasta estas fechas. Pero el problema de eso, hermanos, es que ese rechazo sobre la autoridad se ha extrapolado a la iglesia de Cristo, en donde muchas veces, hermanos, la iglesia de Cristo rechaza la autoridad de Dios expresada en su palabra. Y es esa la necesidad que tenemos, hermanos, de recordar como iglesia que estamos y debemos de estar de manera continua y permanente sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Toda actividad que hagamos como iglesia, toda decisión que tomemos como iglesia, todo proyecto que emprendamos como iglesia tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. No nos podemos permitir hacer cosas como iglesia que porque las hacemos por el argumento de que están de moda, que las podríamos hacer porque el argumento podría ser que da frutos. No, hermanos. Toda cosa que hagamos como iglesia tiene que estar centrada y filtrada por la palabra de Dios, porque ella es la que nos dice cómo tenemos que hacer el ministerio. Ella es la que nos dice cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Ella es la que nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar, cómo tenemos que actuar, cómo debemos de tomar decisiones en la vida. De manera tal, hermano, que es fundamentalmente importante en este sentido que nos centremos cada vez más en la palabra de Dios. Y por eso es el tema de hoy, la autoridad de las Escrituras, en donde vamos a desarrollar este tema, hermanos, en 3 preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué significa la autoridad de las Escrituras? Número 2 sería: ¿cuáles son las evidencias de la autoridad de las Escrituras? Y número 3, ¿cuál es la obligación de la iglesia en relación con las Escrituras? Así que el día de hoy, hermanos, observemos la primera. ¿Qué significa la autoridad de las Escrituras? Cuando hablamos, hermanos, de la autoridad de las Escrituras, estamos diciendo que la Escritura tiene y ejerce autoridad sobre la iglesia. Escuche muy bien eso. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, tiene y ejerce autoridad sobre la iglesia en todos los aspectos, tales como fe, conducta y en toda la vida del cristiano. Si usted nota esa afirmación, hermanos,
Esto significa que la palabra de Dios es absoluta en nosotros. Es decir, la palabra de Dios tiene absoluta autoridad. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque Dios es nuestro Dios, es un Dios absoluto. La autoridad de las Escrituras descansa en Dios, hermano. Y su autoridad de las Escrituras es absoluta porque nuestro Dios es un Dios absoluto. Las Escrituras, hermano, tienen esa autoridad porque es la mente de Dios. Expresan su voluntad. Revelan, nos cuenta quién es nuestro Dios. Y debemos de quedar maravillados al entender, hermano, lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Dios y poder glorificar, exaltar y honrar. Hermanos, considere que la palabra de Dios, hermanos, el libro de Dios no es cualquier libro. No es como el Nacho, no es como Aprende Conmigo, no es como cualquier otro tipo de libro, hermanos. Es la mente de Dios y expresa su voluntad. Por lo tanto, si un cristiano rehúsa a someterse a la autoridad de las Escrituras, está en una rebelión deliberada y directa en contra de Dios mismo. Y es entonces en este sentido que nosotros debemos de evaluar nuestra vida, si nos estamos sometiendo a ella o no. Tenemos que tener cuidado en esto. Además, hermanos, cuando nos sometemos de manera absoluta a la autoridad de las Escrituras, estamos demostrando que amamos a Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Juan 14, 23 al 24. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, aquí, hermano, la vida cristiana es práctica. Usted podría degalierse todo el día, todos los días, los 365 días del año diciendo: Cristo, te amo. Pero es una mentira, es una falacia. Porque Cristo mismo dice que la evidencia de que le amamos a Él radica o descansa en que guardamos, que obedecemos, que cumplimos su palabra, que nos sometemos en su palabra. Y algunos hermanos guardan su palabra, pero en el cajón, y el domingo simplemente la saca. No, hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios constantemente. Observe el versículo de Juan 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda. Entonces, responde la pregunta: ¿ama a Cristo? Respóndala conforme a sus hechos, respóndala conforme a su vida. Si obedece la palabra de Dios, lo ama. Si no obedece la palabra de Dios, no lo ama. Y esa es una verdad en la cual tenemos que estar meditando constantemente. Una definición que podemos utilizar para entender este concepto es el que nos brinda Gruden. Dice así: la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Escuche muy bien, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer en alguna palabra de las Escrituras es equivalente a no creer en Dios o es desobedecer a Dios. Fin de la cita. Entonces, hermanos, si Dios es la fuente de la verdad y su verdad está en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, entonces en este sentido Dios tiene el derecho, la competencia, la capacidad y por extensión el poder para dominar y exigirnos a nosotros como sus criaturas, y más aún aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Más aquellos, más nosotros, hermanos, que de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, hemos sido adoptados por Dios. Nos concedió los derechos que no teníamos, hermanos, como hijos de Él. Más nosotros debemos que estar sometidos de manera completa y absoluta a su palabra. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene el derecho absoluto de indicarnos a través de su palabra cómo vivir la vida de la cual Él es la fuente. Entonces, cuando la Biblia habla, Dios habla, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sus hijos debemos de callar y obedecer en plenitud a lo que Dios habla a través de su palabra.
es lo que tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. Hermanos, de acuerdo a Salmo 14:1, solo hay dos tipos de personas: aquellos que obedecen a Dios y aquellos que no obedecen a Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que el necio sea ateo, no es que el necio no cree en la existencia de Dios, sino es que el necio ha decidido rechazar la evidencia a través de la creación de Dios y a través de su palabra de que Dios no existe. Y la razón por la cual el necio hace esto, hermanos, es porque si acepta a Dios y a su palabra como autoridad absoluta, el necio tiene que vivir como Dios dice en su palabra. Pero el necio no rechaza a Dios por eso, por lo tanto él quiere ser su propio Dios. Siendo su propio Dios, puede vivir como le plazca, como quiere, y hacer las cosas que le convenga. Y esa es la razón, hermanos. ¿Quién es usted? ¿Un necio o un hijo de Dios que obedece la palabra de Dios? En este sentido, hermanos, tenemos que entender que Dios gobierna el universo y a su iglesia a través de su palabra, como lo afirma Packer. Y la cita dice así: la autoridad bíblica significa que Dios tiene el propósito, escuchen muy bien, la autoridad bíblica significa que Dios tiene el propósito de dirigir la fe y la conducta de su pueblo por medio de la verdad revelada que aparece en las Escrituras. Fin de la cita. En conclusión, Dios tiene esa autoridad y poder de dirigirnos y decirnos todo lo que tiene que decirnos a través de su palabra, y nosotros simplemente tenemos que someternos a Él. ¿Por qué? Porque Él ejerce ese control y esa autoridad a través de su palabra sobre nosotros, simple y sencillamente porque es el Dios creador de los cielos y la tierra, y nosotros somos su creación y simplemente tenemos que obedecerle. En este sentido, Dios gobierna y ejerce su autoridad en el universo creado y en su iglesia a través de su palabra. Hermanos, para que esto sea así, se necesita de un rey. Se necesita de una constitución o una ley que dirija al pueblo al cual el rey va a gobernar a través de su palabra. Y se necesita de un pueblo para que sea este rey. En este sentido, Cristo es nuestro rey, Rey de reyes, Señor de señores. La palabra es la constitución por medio del cual Él gobierna sobre su iglesia, y su pueblo somos nosotros, su iglesia. Y no podemos entonces vivir de otra manera que no sea sometidos en su palabra. Segunda pregunta: ¿cuáles son las evidencias de la autoridad de las Escrituras? La primera fue: ¿qué significa la autoridad de las Escrituras? La segunda es: ¿cuáles son las evidencias de que la Biblia es autoritativa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea autoritativa? Y la respuesta la encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios, pero me quiero hacer referencia a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, en donde dice: toda la Escritura es toda, no una oración, no un párrafo, no un capítulo, no un libro, es toda. Por lo tanto, tenemos que aceptarla toda tal cual como es. No puedo darme el lujo de decir: bueno, este pasaje no me gusta porque apela a mi pecado, entonces hay que sacarlo de ahí. No me puedo dar el lujo de decir: es que esto como no es como yo creo, entonces posiblemente la cultura influenció y lo sacamos de ahí. Hermanos, es todo o nada. No hay tonos grises aquí. Y dice la Escritura ahí: toda la Escritura es. ¿Qué significa eso? La palabra inspirada es una palabra muy interesante que Pablo utilizó para poder definir esto, hermanos. Y es una palabra, hermanos, que creo que a la mente de Pablo vino Génesis 2:7, en donde Dios formó al hombre de la tierra y que dice: y sopló. Básicamente es casi la misma idea de aquí, hermanos, en donde la palabra inspirada es una palabra compuesta sobre una palabra que significa Dios y la otra palabra que significa aire, viento, aliento, como lo tenemos ahí. Por lo tanto,
Cuando hablamos de que la palabra de Dios es inspirada, eso significa, hermanos, que Dios sopló su palabra. Es decir, que la palabra de Dios salió de la boca misma de Dios. Es el aliento de Dios. Y eso hace que la palabra de Dios sea autoritativa porque descansa en Dios mismo, siendo Dios el origen de donde proviene su palabra. Y es ahí, hermanos, donde la palabra de Dios tiene que tener un lugar especial en nuestra vida, porque es la palabra de Dios y no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de ella. No hay otra manera de conocer nuestro origen y nuestro destino final si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de poder entender cómo obedecer y cómo agradar a Dios si no es a través de su palabra, que radica en Él, inicia en Él, se origina en Dios. Además de este pasaje, las escrituras son literalmente, afirman literalmente que las escrituras son palabras de Dios. Y esto indica que la palabra procede de Dios, es decir, que Dios es la fuente, en Dios se originan, Él es el origen. En otras palabras, es de Él de donde procede todo, hermanos. Ejemplo de esto, primera de Crónicas 17:3. Observen ahí. Primera de Crónicas 17:3 dice de esta manera: en aquella misma noche vino palabra de quién. ¿De quién es la palabra? ¿De quién procede? ¿Quién es la fuente de esta palabra? Dios, hermanos. Dios. También puede ver ahí en el libro de Jonás 1:1. Jonás 1:1, que dice: vino palabra de quién. Vino palabra de Jehová. ¿De quién procede la palabra? De Dios, no de los hombres. Dios se comunica a los hombres en el lenguaje de los hombres, hermanos, a través de su palabra. Y es de Dios completamente. Pero no solamente vemos esto en el Antiguo Testamento, sino que observen el Nuevo Testamento en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 2. Y dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿qué pasó? Vino palabra de quién. Palabra de Dios. A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ve cómo Dios se comunica constantemente a su pueblo a través de su palabra. En el libro de Apocalipsis, Dios terminó su revelación especial. Y ahora, si usted quiere escuchar a Dios hablar, ¿qué tiene que hacer? Ir a la palabra de Dios. Porque si uno de aquí me dice a mí que escuchó que Dios dijo, son dos opciones: ¿le cayó mal el tamal? ¿O que comió muy tarde una sopa o un taco por ahí y le hizo? Hermanos, es la palabra de Dios en donde podemos ver a Dios mismo, su voluntad, hablándonos a nosotros en estos tiempos. Y por eso usted tiene que valorar la palabra de Dios, hermanos, y tiene que tener un lugar especial. Habiendo aclarado esto, que la autoridad de la palabra de Dios descansa en la inspiración de Dios, descansa que es originada en Dios, entonces miremos algunas cuantas evidencias de que la palabra de Dios es autoritativa. Y la primera sería que la autoridad de la palabra de Dios, vamos a ver la autoridad de la palabra de Dios vista en la semana de la creación. A través de Génesis capítulo 1 vemos la semana de la creación en la cual Dios hizo todo por el poder de su palabra. Pero no solo vemos el poder de la palabra de Dios ahí, sino que también vemos que Dios ejercitó autoridad a través de su palabra. Y observemos de manera rápida algo particular en Génesis 1, en la semana de la creación. Observe Génesis 1:3, que dice: y dijo Dios. Génesis 1:6, luego dijo Dios. Génesis 1:9, dijo también Dios. Génesis 1:14, dijo luego Dios. Génesis 1:20, dijo Dios. Génesis 1:24, luego dijo Dios. Génesis 1:26, entonces dijo. ¿Qué vemos aquí en particular? Que toda la creación fue hecha por medio de ¿qué? De la palabra de Dios.
Hermanos, y eso es muy importante, porque esto nos está indicando que para crear cielos y tierra, Dios lo hizo a través de su palabra. A través de su palabra. Y vemos ahí la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Y eso es increíble, hermanos. ¿Sabe por qué es increíble? Porque ¿qué había antes de Dios? ¿Puede existir algo antes de Dios? Dios ha existido eternamente. La pregunta sería, ¿qué había antes de la creación? Solo Dios. Nada, solo Dios. Y de la nada Dios crea. No había nada. No había materia preexistente. Y de la nada Dios crea todo lo que podemos ver y tocar en la tierra y en los cielos, hermanos. Maravilloso. Y Dios llama a la existencia aquello que no existía. Y Dios ordena a través de su palabra a su creación, y su creación se somete de manera absoluta a su palabra. Cuando Dios dijo, separe las aguas y hágase un lado y aparezca lo seco, la tierra, inmediatamente, ¿qué hace la creación? Se somete a la palabra de Dios. Después viene Dios y da orden a los animales, que cada uno produzca, que se reproduzcan. ¿Y qué hacen los animales? Después Dios ordena a la vegetación, a los árboles, que dé su fruto. ¿Y qué hacen estas cosas? Da su fruto. Ve cómo toda la creación se somete a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra. Dios solo dice y se cumple. Dios solo ordena a través de su palabra y es hecho. Y esto es lo que podemos ver, hermanos, en Salmo 33, 6 al 9. Observen lo que dice Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de quién, hermanos? De Jehová, nuestro Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Sí, los cielos. ¿Y qué más? Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su. 7. Él junta, miren, como montón las aguas. ¿Y qué hacen las aguas del mar? Obedecerle. Él pone en depósito los abismos. Al conocer y al ver el poder de la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros entonces reaccionar ante esto? Versículo 8. Tema Jehová, ¿quién? Uy, hermanos. Tema delante de él todos los habitantes. Hermanos, eso es una realidad. Porque solo con su palabra Dios puede despedazarnos. Solo con una orden de su palabra Dios puede destruir todo lo que Él creó con su palabra. Versículo 9, mire, porque Él dijo, Él manda y simplemente se cumplen las cosas. Él mandó. Y esto muestra lo maravilloso que es nuestro Dios. Hermanos, ejemplo de esto, de que toda la creación se somete a Dios. Nuestro pastor Julio Pacheco ha estado predicando en Génesis el diluvio. ¿Quién mandó a llamar los animales? ¿Quién rompió las aguas, la ventana de los cielos, las fuentes de la tierra? Y miren lo que pasó. Ayer comentábamos en el Ligre con los hermanos de que ¿cuál ha sido el evento más catastrófico en el mundo que usted ha experimentado? Y ellos mencionaban el Mitch. Y transmitieron el miedo que experimentaron, la experiencia. Ahora se imagina haber estado en el diluvio. Si Dios quiere. Pero los hermanos decían, solo quiero no juzgar al mundo por medio de agua, sino por medio de. Y aprovechábamos a nuestro hermano Jorge, que ha sido bombero, y nos comentaba lo que se experimenta estar en el fuego. Pero se imagina estar en el infierno. Aquellos que no obedecen a Dios y a su palabra. Aquellos que no reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Hermanos, si Dios quiere puede destruirnos en un segundo.
Por lo tanto, el salmista dice lo correcto en el versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Porque todo se somete a la palabra de Dios, porque es autoritativa. Algo importante en la semana de la creación que tenemos que resaltar, hermano, es que Dios habló. Y el momento que Dios habló, las cosas fueron hechas. ¿Qué había cuando Dios habló? Nada. Dios le habló a la nada y la nada produjo todo. Galaxias, animales, tierra, mar, todo. Dios le habló a la nada y la nada produjo todo. Se formaron todo, hermanos. Se formó todo. Observe lo que dice Hebreos 11:3 en relación a esto. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Observe muy bien. De modo que lo que se ve, de modo lo que usted puede ver, palpar, tocar, disfrutar de la creación de Dios, fue hecho ¿de qué? Porque no había nada. No había nada. Y Dios llama de la nada a la existencia algo tan bello y tan hermoso en su creación, hermanos. Dios es, y esto es importante de saber quién es nuestro Dios, hermanos, para que meditemos en ello. Al ver esto, al ver el poder y la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que quedar admirados, anonadados, tenemos que quedar maravillados al ver la semana de la creación, que Dios lo hizo todo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de crear realidades cuando Él habla. Así de sencillo. Dios es capaz de crear realidades cuando Él habla, porque no había nada y llamó a la existencia todo a través de su palabra y fue una realidad. Y esto es importante, que Dios, como menciona uno de los teólogos actuales, John Frame, que Dios está conectado constante y permanentemente con su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Él envió a la segunda persona de la Trinidad, a su unigénito Hijo al mundo, ¿cómo le puso? El Logos. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Tan conectado está Dios en este sentido con su palabra. Hermanos, la autoridad de la palabra de Dios la vimos a través de la semana de la creación, cómo Dios actúa poderosamente a través de su palabra y cómo se somete toda la autoridad de su palabra. Ahora es necesario ver la autoridad de la palabra de Dios vista a través de la prohibición que Dios dio a Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios puso al hombre, Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Inmediatamente que Dios pone al hombre en el huerto, Dios le da un mandamiento y una prohibición. Y eso lo vemos en Génesis 2:15 al 17. Observe lo que dice Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Dios al hombre diciendo, aquí está el mandato: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Y aquí está la prohibición, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué, hermanos? Porque el día que de él comieres ciertamente. ¿Y qué pasó en Génesis 3, hermanos? Y tenemos que evaluar algo, que de Génesis 2 a Génesis 3 no pasó mucho tiempo. Porque en Génesis 2 no había pecado. No había pecado, hermanos. El pecado fue introducido en Génesis 3. Y no tuvo que haber tiempo, porque entre Génesis 2 y Génesis 3 Adán y Eva no tuvieron hijos. Porque si hubiesen tenido hijos en ese momento, hubiesen sido santos en este sentido, que no había pecado. Si el tiempo fue rápido de Génesis 2 a Génesis 3 en el sentido de que el primer hijo lo tuvieron después de la caída, en donde ya nació con pecado, en ese sentido. Así que el tiempo de la orden de Dios a Génesis 3 tuvo que haber sido no mucho tiempo, hermanos, en ese sentido. ¿Y qué pasó en Génesis 3? Vemos que la desobediencia del hombre.
Hermanos, y esto a mí me pone un poco impotente. Hermano, es que observen muy bien, analicemos lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Vimos que toda la creación obedece a la palabra de Dios. Toda la creación se sometió a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre que fue creado a imagen de Dios, el hombre que fue creado a la semejanza de Dios, el hombre que Dios lo hizo virrey de la tierra para gobernar la creación de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Obedeció o desobedeció? La respuesta a eso es lo que contamos en Génesis 3, hermanos, que el hombre desobedeció a la palabra. Pero todo se somete a Dios menos el hombre. La pregunta sería, ¿por qué el hombre decidió creer más las palabras de Satanás que las palabras de Dios? Porque Satanás le dijo, no morirás, seréis como Dios. Pero Dios le dijo, moriréis. ¿Por qué será que el hombre decidió creer más en las palabras de Satanás que en las palabras de Dios? ¿Será que la palabra de Dios no era clara para Adán? ¿Será que es posible que Adán haya malinterpretado la palabra de Dios? No, hermanos. Porque si decimos que Dios no es claro en lo que Él comunica, estamos diciendo que Él no es Dios. Dios es claro en todo lo que comunica, hermanos. Incluso la revelación de Dios fue dada de una manera proposicional. Es decir, que tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene complementos, es analizable a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, de tal punto que tenemos que entenderla. Así que la palabra de Dios era clara para Adán, completamente. Y el asunto, hermano, de que la palabra de Dios sea clara tiene implicaciones fuertes. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es clara en todo lo que comunica, significa que no tenemos excusa si fallamos en hacer nuestras obligaciones. El decir que la palabra de Dios es clara nos deja sin excusa al decir que mal la entendimos, mal la interpretamos. Al decir que la palabra de Dios es clara, nos deja sin excusa en momento cuando desobedecemos a Dios completamente. Así que en este sentido, hermanos, Adán y Eva no tenían ninguna excusa al ver desobedecido de manera directa en contra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces actuamos como Adán y Eva? ¿Dios ha sido claro en comunicarnos su palabra? Pero muchas veces no hacemos o no cumplimos su palabra. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros, hermanos? Hermanos, póngase a pensar usted. En esta iglesia Bautista Comunión, usted que ha estado aquí por ya varios años, en esta iglesia se ha predicado de manera clara y precisa el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, el libro de Jonás, el libro de Judas, el libro de Ageo, la carta de Santiago, el libro de Ruth, primera carta a Timoteo y el libro de Génesis. ¿Qué está haciendo con ese contenido de la palabra de Dios en su vida? ¿Le entra por un oído? ¿Le sale por el otro? ¿O es como dice Santiago, que ve su reflejo en un espejo y se da vuelta y ya no es capaz de recordar lo que vio? Hermanos, todos estos libros de inicio a fin se han expuesto aquí, sin sumar las fracciones de las palabras de Dios que ha sido predicado por muchos hombres de Dios que han estado puestos en este lugar. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo con esa palabra de Dios en su vida? ¿Ya la olvidó? ¿Ya la olvidó? ¿O la está aplicando o la está viviendo? Y no me responda a mí, respóndase a usted mismo. Es una relación entre usted y Dios. Pero el asunto es que aquí se ha hecho este trabajo, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo con esa doctrina, con esa palabra de Dios? Hermanos, como Génesis 1:3, que toda la creación se somete a la palabra de Dios. Muchas veces el hombre, tristemente, muchas veces nosotros que somos la iglesia de Cristo, no nos sometemos a ella. Y eso debe ser una exhortación fuerte para cada uno de nosotros.
Hermanos, no vamos a la palabra de Dios y no estudiamos todos estos libros para conocer su teología bíblica y sistematizar su doctrina, hermanos, y ver la historia. No, hermanos, claro que hacemos eso, pero con el propósito. Eso es el medio que nos lleva al propósito de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En estos libros que les he mencionado, se ha predicado sobre la soberanía de Dios, se ha predicado sobre la salvación, se ha predicado sobre el rol del hombre y de la mujer, el esposo y la esposa, y tantos otros temas que emanan, que salen, el rol del hombre y la mujer en la iglesia, y tantas cosas más que brotan de las Escrituras, hermanos, que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto en nuestras vidas? Tenemos que vivirlas. Como dice el material de los Sicres, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo. Hermanos, estúdiala para ser santificado. Necesitamos estar centrados en su palabra y no ser como Adán y Eva. Porque ¿sabe qué pasó con Adán y Eva, hermanos? Que desobedecieron la palabra de Dios. Pues pasó que le otorgaron a Satanás una autoridad que él no tenía. Cuando el ser humano, hermanos, decidió creerle a Satanás antes que a la palabra de Dios, antes de lo que Dios se había dicho claramente al hombre, en ese momento entonces el ser humano le atribuyó a Satanás una clase de autoridad que Satanás no tenía. Y bajaron a la palabra de Dios a un nivel que nunca tuvo que haber bajado. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está en la posición en la cual debe de estar para dirigirte, guiarte en todo momento de tu vida? ¿O realmente la has relegado como lo hizo nuestro padre Adán? Tenemos que meditar en esto, hermanos, porque vivimos en un mundo tan confuso, hermanos, tan confuso para muchas personas que ahora la gente ya no sabe si es hombre o mujer o a saber qué será. Cuando la palabra de Dios dice claramente que Dios los creó varón. Así que para dar respuestas correctas y bíblicas bajo una cosmovisión bíblica, necesitamos ¿qué? Conocerla y ¿qué? Y vivirla, hermanos. Como le decíamos a los niños hoy en la mañana. Hermanos, como les dije anteriormente, toda la creación se somete a la palabra de Dios. E incluso los elementos como el viento y el mar se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Marcos 4:35. Observe ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el viento y dijo al mar: cállate, enmudece. ¿Y qué pasó, hermanos? E inmediatamente cesó el viento y se hizo gran. Jesús solo dijo, solo pronunció, solo dio la orden por medio de su palabra, y el viento y el mar se sometieron a la autoridad de la palabra de Cristo. ¿Me entiende? Y entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar? El viento y el mar obedece a la palabra de Dios, hermanos. ¿Usted está obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Usted está obedeciendo a la palabra de Dios? Toda la creación se somete a la autoridad de la palabra de Dios, menos el hombre, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces la iglesia de igual manera no se somete a la palabra de Dios. Cosas prácticas.
usted observe si está obedeciendo a la palabra de Dios en cosas prácticas. ¿Está sirviendo usted en la iglesia? Hermano, el servicio no es para los pastores y líderes. El servicio a la iglesia es para todos. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado dones a usted y tiene que servir con esos dones que Dios le ha dado. Entonces, ¿estamos sirviendo todos comunitariamente como iglesia en los dones que Dios nos ha proporcionado para servir? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Observemos 3 de Juan, versículo 5. Y dice así: amado, fielmente te conduces. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Y aquí es Juan escribiéndole a Gayo, un cristiano. Y Juan le dice: amado, fielmente te conduces, fielmente haces, fielmente vives la vida cristiana. ¿Cuándo? ¿Cuándo Gayo está viviendo fielmente en el Evangelio? Porque a la luz de toda la tercera carta de Juan, básicamente se está esbozando una realidad acerca de la verdad de Dios, que es el Evangelio en la cual toda persona debe de vivir. Y parte de esa verdad del Evangelio es que vivamos fielmente. ¿Cuándo está viviendo fielmente una persona? Cuando presta ¿al qué? Algún servicio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los hermanos. Y dice Juan, a los hermanos aquí en la iglesia, pero no solamente aquí a los hermanos que conocemos, sino especialmente a los hermanos, aún aquellos que están en Cristo. Tenemos que servirle porque el contexto de la carta es sobre la hospitalidad. Y había muchos hermanos de otros lugares, de otras zonas geográficas que estaban pasando por donde estaba Gayo y eran cristianos posiblemente enviados por Juan, que no tenían a dónde dormir, no tenían a dónde que comer, posiblemente eran predicadores itinerarios que iban predicando el evangelio de Dios por amor de Cristo en el mundo, y a donde les agarraba la noche dormían. ¿Y qué hacía Gayo? Les servía, hermanos. Y esa es la manera como se vive fielmente. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Pregúntese, ¿está sirviendo usted? Todo cristiano puede servir porque ha sido dotado por dones que Dios ha dado. Pregunta, ¿qué está haciendo con esos dones? En este sentido, hermanos, tenemos que servir a Dios, a su iglesia, y ser edificados los unos a los otros con lo que Dios nos ha dado. Y eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso definitivamente ese privilegio que Dios nos ha concedido en el servicio. ¿Y qué hacía Gayo entonces? Los hospedaba, les ayudaba, los encaminaba. Lea el texto, 3 de Juan, texto corto. Y servía. Entonces, hermano, obedecer la palabra de Dios en este sentido práctico, hermanos, no es difícil, hermanos. Porque si usted me dice que es difícil, usted está siendo mentiroso a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios misma dice que obedecerle no es difícil. Observe primera carta de Juan, versículo 5. Perdón, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leamos desde el 3 mejor. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos y sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Es decir, ¿sabe qué significa que los mandamientos? Los mandamientos es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que significa que sus mandamientos no sean gravosos, hermanos? Significa que sus mandamientos no son pesados, no son severos, no son difíciles de cumplir. La palabra gravoso aquí tiene la connotación de ser caracterizado por un alto grado de dificultad a tal punto que no se pueda cumplir. Y la Biblia nos dice que no son gravosos. Es decir, que podemos cumplirla. Y la razón por la cual no lo cumplimos es por nuestra desobediencia a Dios. Esa es la razón, hermanos. Es decir, Dios no nos ha puesto un estándar de vida a través de su palabra que no podamos cumplirla. Cada vez que Israel fallaba en cumplir los mandamientos de Dios prescrito, era por pura desobediencia, hermanos.
pura desobediencia. No porque eran difíciles, era porque desobedecían en su pecaminosidad a Dios. Hermanos, sí que no es excusa. Como dije anteriormente, al ser la Biblia clara, nos deja sin excusa a nosotros si no la obedecemos. Si no obedecemos la palabra, somos culpables de pecado, hermanos. Observe Deuteronomio 30, 11 al 14. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Mire, no es difícil. No es difícil para Israel. No era difícil. No es difícil para la iglesia. Y ahí lo va a explicar por qué no es difícil. Ni está lejos, versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá a nosotros y nos lo hará oír para que la cumplamos? No, no está en el cielo la palabra de Dios, hermano. Es decir, la idea es que no está inalcanzable. Si estuviese en el cielo, ¿quién pudiera tener acceso a la palabra de Dios? No. 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que la cumplamos? No, es excusa. ¿Por qué? Porque es excusa. Por el versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿A dónde está? En tu boca y en tu corazón. ¿Con el propósito tal de qué? ¿A dónde está la palabra de Dios ahora en sus manos? Ve, solo que tienen que subir a su mente y descender a su corazón y obedecerle, hermanos. Usted tiene acceso libre a la palabra de Dios. No como en el 1500, hermano, que la iglesia no tenía acceso a la palabra de Dios por un grupo de personas élites. O sea, tenemos acceso completo. Y en esta iglesia, como le dije, si ha trazado la palabra de Dios por todos estos libros, de manera precisa, de manera clara. Así que quedamos sin excusa alguna, hermanos, sobre obedecer su palabra. Así que no es difícil, hermanos. Muchas veces cuando no obedecemos la palabra de Dios simplemente revela nuestra pecaminosidad y nuestra rebeldía directamente a Dios. Y eso a mí me pone mal muchas veces, incluso por mí mismo, hermanos, porque todo se somete a Dios, a veces menos su iglesia. Y eso nos debe de poner a pensar. Hermanos, espero haber ayudado un poco al ver esto de la palabra de Dios, sobre su significado acerca de la autoridad de Dios, acerca de la evidencia que vemos que todo se somete a la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la obligación de la iglesia en relación con las Escrituras? ¿Qué debe de hacer la iglesia en relación con las palabras de Dios? Entonces, número 1, la iglesia debe de recibir con solicitud la palabra de Dios. Número 2, la iglesia debe de alimentarse con la palabra de Dios. Número 3, la iglesia debe de obedecer a la palabra de Dios. Y observemos la primera, hermanos. La iglesia debe de recibir con solicitud la palabra de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra, Pablo a los tesalonicenses, ¿la palabra de quién? De Dios, hermanos. Que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino es según en verdad, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, eso habla de la vitalidad y del poder de la palabra de Dios que hace en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Nadie puede cambiar por su propia cuenta. El único instrumento de Dios que puede hacernos cambiar a nosotros es su palabra. Es la que actúa en nuestra vida. Es la que nos ha puesto, hermano, en un estándar de vida diferente. No somos nosotros los que cambiamos. No está en nuestra capacidad, no está en nuestra habilidad. Si cambiamos, es por la palabra de Dios en la cual nos sometemos y la obedecemos. Porque es la que actúa en vosotros los creyentes.
Y lo vemos claramente esto en el contexto de la primera carta tesalonicense, que Pablo solo estuvo 3 semanas predicando el Evangelio, la palabra de Dios en este lugar, y la iglesia empezó en 3 semanas, 3 semanas, hermanos. ¿Cuánto tiempo se ha estado predicando la palabra de Dios en esta iglesia? Y a los tesalonicenses le bastó 3 semanas para empezar a vivir como hijos de Dios, para empezar a evangelizar, predicar el evangelio por todo el área, a tal punto que Pablo dice en esta carta que no es necesario que predique, porque ellos estaban haciendo esto en base a la fe, en base al amor, en base a la esperanza que había traído la palabra de Dios. Así que tenemos que hacer, hermanos, recibirla con solicitud, con agrado, con deseo de lo que Dios nos está diciendo a nosotros, porque ella es la que actúa, ella es la que obra, ella es la que nos da vitalidad a nosotros. No podemos estar despreciando la palabra de Dios, hermano. Él es la fuente a la cual necesitamos estar pegados día a día. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al Netflix, a las novelas? Ahora ya no le llaman novelas, me dijeron. Ahora le llaman series colombianas. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a eso? Al WhatsApp, a las redes sociales. ¿Cuánto le dedica a la palabra de Dios? Del WhatsApp, redes sociales y Netflix, usted no va a obtener nada. Pero de la palabra de Dios usted obtiene todo, hermanos. Lo que necesita para su vida, para agradar a Dios en este mundo. Así que tiene que hacer la iglesia, recibirlas, hermanos, con solicitud. ¿Qué debe de ser la iglesia con la palabra de Dios? Alimentarse, hermanos, alimentarnos a través de ella. Necesitamos alimentarnos a través de la palabra de Dios. Así como su cuerpo físico se alimenta 3 veces, a veces hasta 4 veces, a veces hasta 5 veces, como yo, que soy muy comelón. Hermanos, necesitamos también alimentar nuestra vida espiritual a través de su palabra. Observe lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¿Se está alimentando de la palabra de Dios, hermanos? Hermanos, espero que con esto podamos entender la prioridad que tenemos como iglesia de estar inmersos, sumergidos constantemente en la palabra de Dios, en los ministerios, en los sicres, y que la palabra de Dios tiene una posición que merece en esta iglesia, hermano, porque necesitamos estar alimentándonos constantemente, permanentemente, y eso lo hacemos no solamente a través de los ministerios de los sicres y de los domingos, sino que lo hacemos a través del calendario de lectura, donde le motivamos a estar leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque es lo que usted necesita. Porque es lo que necesita la palabra de Dios constantemente en su vida, hermanos. Observe lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 con respecto a este tema. Desead. Y la palabra aquí, hermanos, es muy interesante. La palabra de desear tiene el sentido de anhelar, de desear con vehemencia, es decir, desear aquello, aferrarse a aquello, someterse y aferrarse a aquello con tal vehemencia, a tal punto de hacerlo suyo. ¿Qué es lo que tenemos que desear, hermanos? Desear, y aquí Pedro pone una imagen, una ilustración, un símil. ¿Cómo la iglesia tiene que desear la palabra de Dios? Como niños recién nacidos. Y usted que ha sido padre, usted que ha sido madre, usted sabe cuando un niño pide leche. Usted sabe cuando un niño necesita de la leche de la madre. Literalmente así es como nos está explicando la palabra de Dios, que nosotros como iglesia debemos de desear, querer, anhelar con vehemencia su palabra. Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Y la única que no es adulterada, hermano, es la palabra de Dios, en la cual usted tiene acceso a ella todos los días. Todos los días. Las 24 horas. Aquí no estamos en un país islámico que prohíbe. No, hermano, tenemos toda la libertad. El punto es qué hace con sus 24 horas. Y de esas 24 horas, ¿cuánto le está dedicando a la palabra de Dios para que actúe en su vida poderosamente, para que lo cambie, lo transforme y que lo modele a la imagen de Cristo? Así que desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermanos?
para que por ella crezcáis. El crecimiento y la madurez espiritual, hermano, no se logra por cuánto tiempo usted está en una iglesia. La madurez y el crecimiento espiritual se logra, hermano, entre más usted consuma, lea, estudia la palabra de Dios y la aplica a su vida, usted va a ir creciendo, usted va a ir madurando espiritualmente, hermanos, para que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Señor. ¿Sí? Primero, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Recibirlas con toda solicitud. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Alimentarnos constantemente con ella. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Debemos de obedecer las Escrituras. Tenemos que obedecerlas. No es posible que toda la creación obedezca a Dios menos su iglesia. No es posible, hermanos. Nosotros que hemos sido regenerados, cambiados, no es posible. Y la obediencia, hermanos, ¿a dónde inicia? En confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvación. Ahí inicia nuestra obediencia. Alguien que no esté colocado, posicionado, que no haya sido regenerado, no puede obedecer la palabra de Dios. Así que no le podemos exigir al mundo que obedezca la palabra de Dios, sino que a la iglesia, porque se supone que estamos en Cristo. Se supone que estamos posicionados en Cristo. Eso es maravilloso en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 2. Estamos posicionados en Cristo. Y hace muchos años, no sé hace cuánto prediqué esto, daba esta ilustración. Esa expresión que estamos en Cristo, que es muy repetitiva a lo largo de la carta a los Efesios, casi 35 veces, básicamente se puede ilustrar de que una carta y un sobre. Nosotros somos la carta, Cristo es el sobre. ¿Y qué significa estar en Cristo? Que la carta está dentro del sobre. No importa lo que le pase, antes de que le pase a usted, le pasa al sobre, le pasa a Cristo. Y usted está dentro de Cristo. Así como tenemos que vivir esta vida entonces, confiados en Cristo, completamente. Si nosotros estamos en Cristo, entonces, hermanos, tenemos que obedecer su palabra y no ser rebeldes. Primera de Tito 2:15 dice de esta manera: Pablo manda a Tito a Creta, da instrucciones claras, palabra de Dios, de lo que debe de hacer. Y Pablo le dice esto a Tito en 2:15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta. ¿Qué? ¿Qué es esto? Todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3. ¿Y eso qué es? Palabra de Dios. Así que Tito tenía que hablar y exhortar conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia en Creta tenía que someterse a la palabra de Dios. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. No con la autoridad de Tito, sino con la autoridad de la palabra de Dios que Tito iba a hablar, predicar, exponer a la iglesia en Creta. Hermanos, no es que nosotros tengamos autoridad, es la autoridad de Dios a través de su palabra. Y por eso Pablo le hizo esto a Tito, para que la iglesia se someta a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos el versículo 3:8, Tito 3:8. ¿Y qué dice aquí en Tito 3:8? Observe muy bien, hermano. Y muchas veces esto se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza en la palabra de Dios, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En la palabra, en la doctrina, en lo que Dios ha comunicado, Pablo le pide a Tito que inste con firmeza para evitar lo otro. ¿Qué era lo que necesitaba evitar? Versículo 9. Pero evita las vanas cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas son necias? ¿Por qué esas cosas tenía que evitar la iglesia de Creta? Porque son vanas y sin provecho, son vacías. Entonces tenía que concentrarse ¿en qué? En la palabra de Dios. Hermano, ¿en qué te estás concentrando tú?
¿Te estás concentrando en la palabra de Dios o en las cosas necias que no tienen contenido y que no tienen provecho? Hermanos, tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios para obedecerla y para agradar a nuestro gran Dios. Y la obediencia inicia estando en Cristo. Y si tú estás en Cristo, tienes que obedecerla. Y si tú no estás en Cristo, tienes que venir a Él, porque solo Él y su palabra puede cambiar tu vida y tu destino final. Solo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si nos ponemos de pie en esta mañana y oramos. Oremos a nuestro Señor. Dios eterno, gracias por ese día, por tenernos aquí en este lugar, por tu amor, por tu misericordia y por tantas cosas que tú has hecho en nosotros. Te queremos agradecer, Dios, por tu palabra que tú nos has dado, que tenemos acceso a ella y podemos conocerte más y más y podemos obedecerte a través de ella, Dios. Ayúdanos, danos esa pasión, habilite nuestra mente y nuestro corazón para tener esa pasión, para acercarnos a tu palabra, obedecerla, estudiarla, atesorarla en nuestro corazón y cumplirla en nuestra vida, Dios. Ayúdenos, por favor, Padre, a obedecerle y someternos constantemente en tu palabra y darle la prioridad en nuestra vida que merece, Dios. Porque es tu palabra, no es palabra de hombres, es tu palabra veraz, fiel, que no nos lleva a ningún error, que no tiene ningún error, por lo cual es tu palabra, que es clara y precisa, por lo cual podemos entenderla y no tenemos excusa si no la queremos obedecer. Ayúdenos, Dios eterno, a obedecerla y a crecer en tu palabra, que ella actúa en nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos.